El 6 de mayo de 1914, mientras la ciudad era sitiada por el ejército de Álvaro Obregón, Juan Carrasco, Ángel Flores y Ramón F. Iturbe, el biplano Sonora de las fuerzas obregonistas sobrevoló Mazatlán para atacar el cuartel que estaba en el Cerro de la Nevería, con tan mala suerte que la bomba se le cayó accidentalmente al copiloto y fue a estallar en la esquina de Carnaval y Canizales, donde mató a 4 personas, dejando heridos unos 10 más. Mazatlán se convirtió así en la primera ciudad en el mundo que fue bombardeada desde el aire y tuvo víctimas fatales. Este es el punto, hipotéticamente al menos, en que el 6 de mayo de 1914 cayó la bomba que convirtió a Mazatlán en la primera ciudad bombardeada desde el aire en la que hubo víctimas fatales. Enrique Vega. Sí, yo diría que es la primera ciudad que fue bombardeada desde el aire por accidente, porque hay una polémica internacional acerca de un bombardeo en Líbano, más o menos por las mismas fechas, y producto de un hecho de guerra. Entonces, para no entrar en polémicas al respecto, digamos que tenemos el récord mundial de ser la primera ciudad bombardeada desde el aire por accidente, porque al copiloto al parecer se le cayó la bomba de las manos. Una bomba casera prácticamente, de las mismas que habían utilizado en el combate aeronaval en Topolobampo unos días antes, y que pues aquí iban a utilizar justamente para bombardear el pequeño fuerte, la pequeña fortificación que habían establecido las tropas federales en el área del Cerro de la Nevería, y que de alguna manera le representaba a los revolucionarios uno de los principales impedimentos para poder tomar Mazatlán. Bueno, hay que decir que por esas fechas Mazatlán estaba bajo sitio. Estaba sitiado. Mazatlán es probablemente la ciudad de México más asediada por los revolucionarios por más tiempo. El sitio de Mazatlán duró meses. Prácticamente se estableció desde finales del 13, aunque se cercó ya por ahí por febrero-marzo del 14, tanto por tierra como por mar, de tal suerte que la población padeció enormemente en esas fechas. Hay una gran cantidad de fotografías y de testimonios que nos hablan de que la población empezó a abrir pozos para tomar agua, para amotinarse, a obtener maíz y otros productos de las principales tiendas de aquellas épocas, de Lorza, de Cheguren y otras tiendas que ellos suponían tenían almacenados granos y alimentos que podían servirles y que por el cerco revolucionario no podían llegarles ni por tierra ni por mar. Ahora, en este sitio participaron muy activamente 2 personajes que en Mazatlán escuchamos desde siempre, pero que pocos saben exactamente quiénes son. Don Juan Carrasco y Ángel Flores, 2 generales revolucionarios. Así es, y también don Ramón F. Iturbe, los 3 prácticamente mazatlecos, aunque Ángel Flores sea oriundo de Nabolato. Ángel Flores fue trabajador de los muelles mazatlecos antes de incorporarse a la revolución, era jefe de cuadrillas de los estibadores. El que después va a ser general Juan Carrasco fue de los primeros peones alzados junto con don Justo Tirado en la zona del municipio de Mazatlán y alcanzó el grado de general. Y pues el general Ramón F. Iturbe, que fue mazatleco también, aunque él estaba vecindado en Culiacán, y también fue uno de los primeros en incorporarse a los grupos que asumieron el llamado de Madero a levantarse en armas, y que fueron descubiertos. Su conspiración fue descubierta un poco antes del 20 de noviembre y se dispersaron hacia la sierra de Durango en la zona de Tamazula. Quienes tienen acceso a las fotos antiguas de Mazatlán verán seguramente fotos de acciones bélicas afuera del Panteón número 3, en la Isla de la Piedra. ¿Corresponden a este sitio? Sí, corresponden a esta época. Bueno, hay un sitio previo que fue el de 1911, pero en este caso la mayor cantidad de fotografías, precisamente entre otros tomadas por Yáñez, pero también ayudado por don Francisco Peregrina, un personaje del medio periodístico y novelista que fue muy importante en la primera mitad del siglo XX en Mazatlán. Entonces, volviendo al bombardeo, en esta esquina cayó, había por aquí una fábrica de calzado. Había varios negocios de calzados en esta esquina, estaba la de Díaz en esta esquina donde ahora se levanta esta casona recién envejecida para americanos, lo importante es que la gente salió
como lo comentan varios de los que dejaron testimonios al respecto, salió a ver el avión, porque bueno, pues no había en esa época testimonios, antecedentes de la presencia de además aeroplanos. había estado soltando papeles. Y había estado proclamas. antes, exactamente, había estado antes haciendo distribución de propaganda. Incluso dice Chale Salazar en su testimonio que ellos venían bajando del Cerro de la Nevería, él y un compañero, cuando vieron el avión y trataron de acercarse lo más posible al trayecto que traía, y desde la esquina de 21 de marzo y Carnaval alcanzaron a ver el estallido de la bomba, que accidentalmente, repito, se le cayó, al parecer por un golpe de aire, al copiloto de la nave. Y por eso las víctimas son civiles, son daños colaterales. Absolutamente, como ahora se supone, por los informes que hay, 4 fueron los muertos y por lo menos otros 7 resultaron heridos, de familias conocidas, de los Zúñiga, de los Medrano, que eran pues gente vecinos del lugar donde cayó la bomba. Bueno, aquí hay una placa, en alguno de los ayuntamientos puso este espacio para conmemorar. Pero ¿hay algún otro testimonio, Enrique? ¿Quedó algo de eso? ¿Solo la tradición oral? Porque ni siquiera hay un parte de guerra ni nada. No, en el parte de guerra Obregón omitió totalmente el asunto del bombardeo. Lo que sí hay es toda una tradición oral en la que hablan de circunstancias particulares, el asunto del, por ejemplo, la presencia del avión días antes, repartiendo propaganda, está establecido en el libro de la guerra de Álvaro Obregón, donde hace su narración de todas sus hazañas militares, habla del uso de kilómetros de campaña. Así es, habla del uso del avioncito. Incluso ahí establece que aquí en Mazatlán fue donde, después de varias incursiones, el avión sufrió un desperfecto en el aire y se desplomó, provocando que ya no pudiera ser utilizado en tiempos subsecuentes para los mismos fines. El avión quedó finalmente en Guadalajara, es parte de una exhibición que está el Archivo Histórico Aéreo en el Colegio del Aire en Guadalajara, de tal manera que esos son las pocas cosas y testimonios por escrito. Oralmente se sabe, por ejemplo, que después de ese bombardeo accidental, los cónsules que estaban aquí en Mazatlán representando a distintos gobiernos de distintos países en la época, se organizaron para parlamentar con Obregón y sus tropas, tratando de evitar que volviera a suceder un acontecimiento de esa magnitud. Ahora, las víctimas del bombazo están identificadas, se sabe quiénes fueron. Sí, hay circunstancias dramáticas también en los casos. Sí, hubo casos de señoritas, de padres de familia que murieron en esa ocasión. Don Longino Zúñiga, que era pariente de los Zúñiga, del periodista y escritor don Luis Zúñiga, bueno, de los dos, Luis Zúñiga Sánchez, que fue el último, y una señorita Medrano y otros civiles. Chamaco de 14 años. Así es, que fue alcanzado directamente por la bomba. Pensaban que estaban aventando propaganda y querían recogerla, sobre todo los niños, los jóvenes, y por eso se suscitó esa circunstancia. Y además querían ganársela a la policía, porque luego la policía iba la decomisaba, así es. Y bueno, pues el piloto del avión, el capitán Gustavo Salinas, tampoco dejó nada por escrito para que no constara en su hoja de servicios ese error, pero es evidente que el contexto implica un accidente producto de una intención. Querían bombardear el fuerte se llamaba Reinaldo Díaz, del Cerro de la Nevería, y bueno, pues en el trayecto, por las características del propio biplano, en un golpe de aire el copiloto soltó la bomba y cayó en medio de los civiles. Bien, pues es parte de la historia de Mazatlán y se cumplen 100 años. Exactamente 100 años de este acontecimiento que, repito, podría ser utilizado para establecer que Mazatlán tiene el récord mundial de ser la primera ciudad bombardeada desde el aire por accidente.